Momento 3 de Fisiopatología aplicada 3. Evidencia de aprendizaje. Elaborada por Luz y Dalia López López. ¿Cómo se define una quemadura? Son lesiones producidas por alteraciones de origen térmico, calor o frío, sea cual sea el agente etiopatogénico y la presentación de dichas lesiones. Menciona los 4 tipos de quemaduras y da un ejemplo del agente que los produce. Térmicas, producidas por líquidos calientes, entre otros. Eléctricas, pueden generarse por electricidad atmosférica o industrial. Químicas, pueden deberse al uso de ácidos o gases. Radiactivas, como el sol, las radiaciones ionizantes como los rayos X o la radiación por isótopos radiactivos. ¿Cuál es el criterio de gravedad de un paciente quemado según el porcentaje de superficie corporal quemada? Si la superficie corporal quemada corresponde a mayor al 15%, es un quemado crítico, y si esta es menor al 15%, es un quemado leve. ¿Cuáles son los 3 grados de las quemaduras y qué parte de la piel se ve comprometida en cada una? En las quemaduras de primer grado se produce destrucción de la epidermis. En las quemaduras de segundo grado, las quemaduras pueden ser superficiales, al producirse destrucción de la epidermis más la dermis superficial, o profundas, donde se observa destrucción de la epidermis más la dermis. En las quemaduras de tercer grado se observa la destrucción de todo el espesor de la piel y zonas profundas. ¿Qué es la regla de los 9 para determinar la superficie corporal quemada? ¿Y cuál es su variación para niños? Este método considera que a la cabeza y al cuello les corresponden el 9% de la superficie corporal total en adultos y niños mayores de 10 años, igual que cada miembro superior, mientras que al tronco anterior, al posterior y a cada extremidad inferior les corresponde un 18% y al área de los genitales un 1%. En recién nacidos a la cabeza se le asignan 19%, a cada extremidad inferior 13% y por cada año hasta los 10 años de edad se le resta un 1% a la cabeza y se le suma un 0.5% a cada extremidad inferior. De acuerdo con el artículo Metabolismo y nutrición en el paciente quemado crítico, ¿cuáles son las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica en la agresión térmica? Pueden llegar a duplicar el gasto energético en reposo, persistiendo esta condición meses después de la agresión térmica. Causa pérdida de macronutrientes como las proteínas y micronutrientes como elementos traza y vitaminas. Puede ser causa de malnutrición aguda, sarcopenia secundaria y debilidad muscular adquirida. Favorece la aparición de infecciones, disfunción orgánica múltiple, sepsis y por último la muerte del paciente. ¿Cuál es el déficit energético y proteico estimado en el paciente quemado? El artículo nos refiere a un déficit energético de 943 más menos 654 kilocalorías al día. En cuanto al déficit proteico, nos indica que es de 49 más menos 41 gramos al día. ¿En qué porcentaje se eleva el gasto basal en el paciente quemado? Hasta 40% por encima de los valores normales. ¿Cómo se hace el consumo de oxígeno del paciente quemado crítico respecto a una persona sana? Se invierte la relación entre el consumo de oxígeno. Mientras que en el individuo sano 2/3 son para la fosforilación oxidativa y 1/3 se atribuye a la termogénesis, en el paciente quemado 1/3 de la respiración mitocondrial acoplada a fosforilación oxidativa y los 2/3 restantes son disipados como calor. ¿Cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia, la hiperlactatemia y la resistencia a la insulina asociada a la lesión térmica? Se genera por el aumento de la tasa de producción y oxidación de glucosa, así como su inadecuada extracción tisular. En el caso de la resistencia a la insulina, se desarrolla debido a que la lesión térmica induce estrés sobre el retículo endoplásmico en piel, tejido adiposo y muscular. ¿Cuál es el efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas? Hay un hipercatabolismo severo que puede causar sarcopenia, debilidad muscular y mayor mortalidad. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica? Por cada metro cuadrado de piel quemada se da una pérdida diaria de nitrógeno de 20 a 25 gramos, que a su vez determina una pérdida de 20 a 25% de la masa magra corporal.
Menciona 5 alteraciones fisiopatológicas en el metabolismo de lípidos. Encontramos un aumento de la lipólisis, aumento persistente de los niveles de glicerol, aumento de la lipoproteína LDL, aumento de los ácidos grasos saturados y monoinsaturados de acción proinflamatoria y descenso de los niveles de cuerpo cetónico. Menciona qué macronutrientes se ven alterados en la adhesión térmica. Antioxidantes como el cobre, selenio y zinc sufren una severa depresión. También vitaminas A, C, D y E presentan deficiencias. ¿Cuál es la vía de administración nutricional recomendable para el paciente con lesión térmica? La vía enteral. ¿Qué tan rápido se debe comenzar la nutrición enteral? Lo más precoz posible. No hay momento específico de inicio. Menciona 5 beneficios de iniciar la terapia nutricional aplicada precozmente. Su pronto inicio se asocia a reducción de la estancia en UCI, reducción de infección de las heridas, modulación de la respuesta hipermetabólica, disminuye los niveles de catecolaminas, glucagón y cortisol y aumento de los niveles de producción de inmunoglobulinas. ¿Cuáles pueden ser las contraindicaciones de la nutrición enteral y qué se hace en tales casos? Puede haber disfunción gastrointestinal, fallo intestinal secundario o síndrome compartimental abdominal. En tal caso, se recurre a nutrición parenteral. ¿Cuál es la ecuación adecuada para el cálculo energético del paciente adulto con lesión térmica y cuál para niños? La ecuación de Toronto en adultos es la más adecuada al considerar la variabilidad de los requerimientos energéticos a medida que la enfermedad evoluciona. En este post-it encontramos la ecuación desarrollada. En los niños es preferible la ecuación de Schofield, la cual tiene una diferencia entre hombres y mujeres y la encontramos desarrollada en la diapositiva. ¿Cuáles deben ser los aportes de carbohidratos, lípidos y proteínas en porcentaje y en gramos por kilogramo al día? En cuanto a carbohidratos, se recomiendan de 4 a 5 gramos por kilogramo al día, de lípidos de 1 a 1.5 gramos por kilogramo al día y de proteínas de 1.5 a 2 gramos por kilogramo al día, que en porcentaje corresponden a alrededor del 55% de los carbohidratos, menor del 30% de los lípidos y de 20 a 25% de las proteínas. ¿Cuál deben ser los aportes de micronutrientes? Presenta 10 de estos. De cobre, de 4.5 miligramos. Selenio, 300 a 500 microgramos. De zinc, 25 a 40 miligramos. Cromo, de 15 miligramos por día. Vitamina C, de 1 a 3 miligramos al día. Vitamina D, 600 unidades internacionales para los menores de 70 años y de 800 unidades internacionales para los mayores de 70 años. Vitamina A, 10.000 unidades internacionales. Vitamina E, de 20 a 25 unidades internacionales. De escualeno, 100 miligramos y de coenzima Q10, 10 miligramos.